Dicen que el autoconocimiento te libera, pero eso no es del todo cierto. El autoconocimiento sin control es solo un espejo que refleja tu propia prisión, porque puedes conocer cada rincón de tu mente y aún así ser esclavo de ella. Una sombra no reconocida, un impulso no dominado, una herida sin cicatrizar. Y todo lo que construiste se desmorona desde adentro, porque en ese instante ya no eres el arquitecto de tu destino, eres el rehén de tu psique. Y el hombre que es rehén de sí mismo puede ser derrotado sin que nadie lo toque. El mundo moderno no necesita cárceles para atraparte, solo necesita que ignores tu mundo interior, que proyectes tus demonios en otros, que confundas tus miedos con realidades. Así es como funciona el poder invisible de esta era, no a través de la opresión externa, sino a través de la opresión interna. La mente más fuerte no es la que grita más alto ni la que pelea cada batalla, es la que ha descendido a su propio infierno y ha regresado con las llaves del reino. Carl Jung vio esto mucho antes de que existieran las redes sociales. Observó cómo personas brillantes se autodestruían por sus propias sombras no integradas. Vio líderes arruinarse no por enemigos externos, sino por los enemigos que vivían en su inconsciente. Se dio cuenta de algo que la mayoría todavía no entiende. Quien no conoce su sombra está condenado a vivirla. Y quien vive su sombra sin conciencia se convierte en su marioneta. Mira a tu alrededor. Cada conflicto es una proyección. Cada juicio es un espejo. Cada reacción desproporcionada es una herida antigua que aún sangra. Y cuando reaccionas desde ese lugar oscuro, cuando atacas sin entender por qué, no estás defendiendo tu poder. Estás demostrando tu esclavitud. Esa es la cadena invisible de nuestra época. No la censura, no la violencia, la ignorancia del propio inconsciente. Entonces la pregunta ya no es quién tiene el control externo. La pregunta es quién controla tu mundo interno. Porque una vez que dominas eso, ningún enemigo, ningún sistema, ninguna circunstancia puede gobernarte otra vez. Y de eso trata este video. Voy a desglosar cómo Carl Jung entendió el poder interno, cómo usó la psicología profunda para transformar el sufrimiento en sabiduría, el caos en orden y la debilidad en fortaleza imparable. Aprenderás cómo las emociones se convierten en trampas psicológicas, cómo detectar cuando tu propia mente te está saboteando, y cómo construir el tipo de conciencia que hace que las personas sientan tu presencia antes de que hables. Al final de este video, no solo verás tu mundo interno de manera diferente, lo habitarás de manera diferente. Comencemos. En algún momento del camino, la debilidad psicológica comenzó a llamarse sensibilidad. Los hombres empezaron a confundir autoexploración con autoindulgencia, como si analizar cada sentimiento los hiciera profundos, como si el trauma los hiciera interesantes. La sociedad lo recompensó. Sana tu niño interior, dijeron. Abraza tu dolor, dijeron. Pero aquí está el mensaje oculto detrás de ese evangelio moderno. Quédate estancado en tu herida. Haz de tu trauma tu identidad. La psicología pop se convirtió en una religión, y los hombres están adorando en su altar sin darse cuenta. Desplázate por tu feed. Cada publicación de autoayuda, cada terapeuta de Instagram, cada coach de vida está predicando el mismo sermón. Siente más. Siente tu dolor, siente tu trauma, siente tu ansiedad, siente tu depresión. El sistema no quiere que te cures, quiere que te identifiques con tu herida, porque un hombre que se identifica con su dolor es un hombre que nunca sanará. Es predecible, es controlable, es rentable. El mundo moderno aprendió algo que los antiguos ya sabían. La emoción sin integración es la forma más fácil de mantener a las masas estancadas. No necesitas un ejército para controlar a un hombre. Solo necesitas convencerlo de que su trauma lo define. No necesitas una jaula. Solo necesitas que crea que su pasado es más fuerte que su futuro. Y si logras que esté orgulloso de su victimismo, que crea que su sufrimiento lo hace especial, entonces nunca cuestionará las cadenas alrededor de su mente. Jung vio esto hace un siglo cuando escribió sobre la inflación del ego y la identificación con arquetipos. Dijo que los hombres no son movidos por la verdad, sino por las imágenes que habitan en su inconsciente. En otras palabras, no necesitan hechos, necesitan símbolos. No tienes que convencerlos con lógica, solo con narrativas que resuenen con sus heridas no sanadas. El que controla qué símbolos internos activas, controla cómo esa persona se comporta. Así que observa de cerca el mundo que te rodea. No estás siendo educado emocionalmente, estás siendo condicionado psicológicamente. Cada tendencia de salud mental es un anzuelo. Cada diagnóstico viral es una trampa.
Cada algoritmo sabe exactamente qué herida tocar en ti porque no está diseñado para sanarte. Está diseñado para mantenerte en el ciclo. La mayoría de los hombres son peones en esta economía psicológica. Confunden análisis con transformación, terapia con crecimiento, pero todo lo que realmente significa es que han cambiado soberanía por simpatía. Te dijeron que explorar tus emociones te hace humano, pero la verdad es que te hace predecible si nunca integras lo que descubres. Y en un mundo construido sobre la manipulación emocional, la previsibilidad es el primer paso hacia la derrota. El poder no viene de sentir cada emoción que surge, viene de entender cada emoción que intenta controlarte y elegir la acción consciente en lugar de la reacción automática. Entonces, si quieres elevarte por encima del ruido psicológico, comienza aquí. Deja de analizar sin actuar. Deja de performar tu dolor. Deja de confundir sentir con transformar. El mundo adora el análisis emocional, porque los hombres analíticos, sin acción, son esclavos de su propia mente. Tú no lo serás. A continuación, diseccionaremos la maquinaria detrás de esto, la arquitectura de la psique, y revelaremos por qué tu propia mente inconsciente es el primer territorio que debes conquistar. Tu mayor enemigo no duerme en algún lugar de Monterrey o Guadalajara. No es el jefe que te menosprecia, no es la pareja que te abandonó, es la parte de ti que no conoces. Es la sombra, ese conjunto de impulsos, deseos, miedos y rabia que rechazaste porque no encajaban con la imagen que querías proyectar. Y esa sombra no desaparece por ignorarla. Se vuelve más fuerte, se filtra en tus palabras, en tus decisiones, en tus relaciones. Y cuando menos lo esperas, toma el control. Jung lo llamó la sombra y advirtió que lo que niegas en ti mismo terminará gobernándote. Cada vez que dices, yo nunca haría eso, estás marcando territorio en tu psique. Estás diciendo, esto no soy yo. Pero esa negación no elimina el impulso, solo lo empuja hacia el sótano de tu mente, y desde ahí opera en secreto. Por eso el hombre que dice odiar la violencia explota en ira. Por eso el que se cree honesto miente cuando le conviene. Por eso el que jura ser leal traiciona en la oscuridad. La sombra es todo lo que no aceptas de ti, y mientras sigas sin verla, ella te verá a ti. Te hará actuar de maneras que después no entenderás. Te hará sabotear tus propios objetivos. Te hará atraer exactamente lo que dices odiar. Porque la psique no funciona con lógica consciente. Funciona con compensación. Si niegas tu agresividad, atraerás personas agresivas. Si niegas tu necesidad de control, terminarás en relaciones donde eres controlado. Lo que rechazas afuera, vive adentro. Pero aquí está el secreto que pocos entienden. La sombra no es mala. Es poder no reclamado. Cada impulso que enterraste, cada emoción que reprimiste, cada parte de ti que consideraste inaceptable, contiene energía. Y esa energía puede destruirte o fortalecerte. Todo depende de si la integras o la niegas. Integrar la sombra no significa actuar desde ella sin control. Significa reconocerla, aceptarla y decidir conscientemente cuándo y cómo usar esa fuerza. Piensa en el hombre que reprime su ira toda su vida porque le enseñaron que enojarse es malo. Esa ira no desaparece, se acumula y un día explota de forma destructiva, o peor, se vuelve resentimiento crónico que envenena todo a su alrededor. Pero el hombre que integra su ira aprende a usarla como combustible para establecer límites, para defender lo que ama, para actuar con determinación. La misma energía, dos resultados opuestos. Uno destruye, el otro construye. Jung decía que hasta que no hagas consciente el inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esa es la tragedia de la mayoría. Culpan al mundo por patrones que se repiten sin darse cuenta de que el patrón vive en ellos. El hombre que siempre atrae parejas tóxicas no tiene mala suerte. Tiene una sombra no integrada que lo impulsa hacia esas dinámicas porque son familiares. El hombre que sabotea cada oportunidad de éxito no es perezoso. Tiene un miedo inconsciente al éxito que heredó de su entorno. Entonces, ¿cómo conquistas este territorio interno? Primero, dejas de dividir el mundo en bueno y malo, aceptable e inaceptable. Todo lo que existe en la experiencia humana existe en ti en alguna medida. Codicia, envidia, lujuria, crueldad, cobardía. No eres un santo, eres un ser humano completo. Y la totalidad incluye la oscuridad. Cuando aceptas esto, la sombra pierde su poder sobre ti porque ya no puede sorprenderte. Segundo, observas tus proyecciones. Cada vez que juzgas duramente a alguien, pregúntate,
¿Qué parte de mí estoy viendo en esa persona? Si alguien te irrita sin razón aparente, es porque están tocando algo no resuelto en ti. La irritación es la señal. El mundo externo se convierte en un espejo de tu psique, y cuando aprendes a leer ese espejo, cada interacción se convierte en una oportunidad de autoconocimiento. Tercero, dialogas con tu sombra. No la combates, la escuchas. Jung usaba la técnica de la imaginación activa, donde conversaba con las partes oscuras de su mente como si fueran personas reales. Les preguntaba qué querían, qué necesitaban, por qué estaban ahí, y descubría que detrás de cada impulso oscuro había una necesidad legítima mal expresada. Detrás de la envidia, el deseo de crecer. Detrás de la ira, la necesidad de límites. Detrás del miedo, la necesidad de protección. La sombra no es tu enemiga, es tu aliada esperando ser reconocida, y el hombre que integra su sombra se vuelve completo. Ya no es mitad luz y mitad oscuridad peleando entre sí. Es totalidad, es poder unificado, porque ahora tiene acceso a toda su energía psíquica, no solo a la parte socialmente aceptable, y eso lo hace impredecible, imparable, indestructible, porque ha dejado de ser un hombre dividido, se ha convertido en un hombre entero. Ningún tirano externo te controla tanto como tus propios complejos internos. Ningún enemigo te sabotea tanto como tus patrones inconscientes. Y ningún manipulador es tan efectivo como tu propia mente cuando opera desde heridas no sanadas. Porque aquí está la verdad incómoda. No eres tan libre como crees. La mayoría de tus decisiones no vienen de tu voluntad consciente. Vienen de programaciones antiguas, de traumas olvidados, de creencias heredadas que nunca cuestionaste. Jung llamó a esto complejos, esos núcleos emocionales autónomos en tu psique que se activan automáticamente ante ciertos estímulos. Tienes un complejo de abandono, y cada vez que alguien se aleja un poco, tu mente entra en pánico y reaccionas de forma desproporcionada. Tienes un complejo de inferioridad, y cada vez que alguien tiene éxito, sientes ese pinchazo en el pecho que te hace criticar o minimizar. Tienes un complejo de autoridad, y cada vez que alguien te da una orden, algo en ti se revela aunque la orden tenga sentido. Estos complejos operan como subpersonalidades. No eres una persona coherente, eres una colección de yoes fragmentados peleando por el control, y el que gana en cada momento determina cómo actúas. Por eso a veces te sorprendes de tus propias reacciones. Por eso dices cosas que luego lamentas. Por eso tomas decisiones que van en contra de tus propios intereses. Porque en ese momento no eras tú el que actuaba. Era un complejo. El problema es que la mayoría de las personas no saben que tienen complejos. Creen que sus reacciones son justificadas, que sus emociones son proporcionales, que sus decisiones son racionales. Pero si observas los patrones, si prestas atención a las repeticiones, verás la verdad. Siempre te enamoras del mismo tipo de persona tóxica. Siempre saboteas las oportunidades cuando están a punto de materializarse. Siempre peleas con figuras de autoridad. Esos no son accidentes, son complejos en acción. Y aquí está lo fascinante. Los manipuladores expertos, aunque nunca hayan leído a Jung, saben cómo activar tus complejos. Un buen vendedor detecta tu complejo de escasez y te vende desde el miedo a perderte algo. Un político hábil detecta tu complejo de injusticia y te vende indignación. Una pareja manipuladora detecta tu complejo de abandono y te mantiene enganchado con intermitencia emocional. Ellos no necesitan conocer la teoría, solo necesitan observar qué botones presionar. Pero cuando tú te vuelves consciente de tus complejos, el juego cambia. Ya no pueden activarte tan fácilmente, porque ahora, cuando sientes esa reacción desproporcionada, haces una pausa. Te preguntas, ¿esto es real o es mi complejo? ¿Estoy respondiendo a la situación presente o a una herida del pasado? Y en esa pausa, recuperas tu poder. Porque el complejo solo tiene fuerza cuando es inconsciente. Una vez que lo ves, comienza a debilitarse. Jung trabajaba con sus pacientes precisamente en esto. No intentaba eliminar los complejos, eso es imposible. Intentaba hacerlos conscientes. Porque un complejo consciente es un complejo domesticado. Ya no te secuestra. Todavía puede activarse, sentirás la emoción, pero ahora tienes la opción de no actuar desde ahí. Eso es libertad psicológica. No la ausencia de reacciones emocionales, sino la capacidad de elegir tu respuesta a pesar de ellas. Piensa en cómo esto se aplica a la vida real. Estás en una junta en tu trabajo en Ciudad de México. Tu jefe critica tu proyecto. Inmediatamente sientes rabia, humillación,
ganas de defenderte agresivamente o de renunciar. Ese es tu complejo de crítica, heredado quizás de un padre que nunca te validó. Si actúas desde ahí, arruinas tu carrera. Pero si reconoces el complejo, si sientes la emoción sin ser arrastrado por ella, puedes responder estratégicamente. Puedes escuchar la crítica, extraer lo útil, ignorar lo personal y ajustar tu proyecto. Misma situación, resultado completamente diferente. O estás en una relación en Puebla. Tu pareja no te responde un mensaje por 2 horas. Inmediatamente tu mente crea historias. Te está ignorando, ya no le importas, está con alguien más. Sientes ansiedad, envías mensajes desesperados, te pones demandante. Ese es tu complejo de abandono activado. Y con esa energía, efectivamente empujas a la persona lejos. Pero si reconoces el complejo, si ves que tu reacción es desproporcionada, puedes respirar, puedes esperar, puedes confiar. Y cuando la persona responde con una explicación simple, no has dañado la relación con tu inseguridad. Esto es lo que Jung quería decir cuando hablaba de individuación, el proceso de volverse completo integrando todas las partes fragmentadas de ti mismo. No se trata de perfección, se trata de totalidad, de reconocer todos tus complejos, todas tus sombras, todos tus miedos, y en lugar de ser controlado por ellos, aprender a bailar con ellos, porque nunca desaparecen, pero pueden transformarse en aliados si los comprendes. La mayoría de los hombres mueren sin haber conocido realmente sus propios patrones. Repiten las mismas dinámicas relacionales durante décadas, sabotean los mismos objetivos una y otra vez, reaccionan a los mismos estímulos como autómatas, y lo llaman vida, pero no es vida. Es repetición inconsciente. Es estar dormido mientras crees que estás despierto. Jung lo llamaba vivir en participación mística, una especie de sueño colectivo donde todos operan desde los mismos arquetipos y complejos sin cuestionarlos. Pero el hombre que despierta, el que hace consciente el inconsciente, ese hombre se sale del programa. Ya no es predecible, ya no puede ser manipulado con las tácticas habituales, porque ha mapeado su propio territorio interno, conoce sus puntos débiles, sabe qué lo activa, y ha aprendido a no darle el control a esos complejos. Eso no lo hace frío. Lo hace soberano. Eso no lo hace insensible, lo hace libre. Entonces, ¿cómo empiezas este proceso? Observa tus patrones. Cada vez que reaccionas de forma intensa, anótalo. Cada vez que te sorprendes de tu propia conducta, investígalo. Cada vez que una persona o situación te provoca desproporcionadamente, pregúntate qué complejo está siendo activado. Y poco a poco, comenzarás a ver la estructura oculta de tu psique. Los hilos invisibles que te han estado moviendo toda tu vida. Y una vez que ves los hilos, ya no pueden controlarte. Este es el trabajo que la mayoría evita porque es incómodo. Es más fácil culpar al mundo, a las circunstancias, a otras personas. Pero Jung fue claro. La madurez psicológica comienza cuando dejas de culpar y comienzas a responsabilizarte. No de todo lo que te pasó, sino de cómo respondes a lo que te pasó. Esa es la diferencia entre ser víctima de tu historia o ser autor de tu destino. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando dejas de luchar contra tus complejos y comienzas a integrarlos, ellos dejan de luchar contra ti. La energía que gastabas reprimiéndolos ahora está disponible para crear. La atención que usabas negándolos ahora puede usarse para construir. Te vuelves más fuerte no por eliminar tu debilidad, sino por comprenderla tan profundamente que deja de ser debilidad. Se transforma en sabiduría. El mundo no cambia para el hombre que conoce sus complejos. Pero ese hombre cambia tan profundamente que el mundo ya no puede tocarlo de la misma manera. Y eso es poder interno. No es dominar a otros. Es no poder ser dominado. No es controlar circunstancias. Es no ser controlado por ellas. No es vivir sin emociones. Es vivir con todas tus emociones y aún así elegir tu camino. Eso es lo que Jung llamaba el self realizado. Y está disponible para quien tenga el valor de descender a su propio inframundo. La integración no es un evento, es un proceso que dura toda la vida. Cada nivel que conquistas en tu psique revela un nivel más profundo. Cada sombra que integras revela otra esperando ser reconocida. Pero con cada paso te vuelves más completo, más coherente, más libre. Y esa libertad no te la puede quitar nadie, porque no depende de circunstancias externas. Es una conquista interna. Es el reino que construyes en el único territorio que realmente te pertenece, tu propia mente. El mundo confunde salud mental con comodidad emocional. Creen que un hombre sano es el que siempre está en paz, el que nunca siente ansiedad.
el que ha eliminado todo conflicto interno. Pero eso no es salud, eso es negación, eso es muerte psicológica. Un hombre verdaderamente sano no es el que no tiene sombras, es el que ha aprendido a bailar con ellas, es el que puede descender al caos de su psique y regresar con tesoros. Jung lo entendió mejor que nadie. Él mismo pasó por lo que llamó su confrontación con el inconsciente, un periodo donde casi pierde la cordura, explorando las profundidades de su propia mente. Dialogó con figuras internas, enfrentó sus propios demonios, navegó por territorios psicológicos que la mayoría teme incluso reconocer. Y de ese descenso surgió toda su obra, porque comprendió que el crecimiento real no viene de evitar la oscuridad, viene de atravesarla conscientemente. La mayoría de los hombres vive en la superficie de su psique, se identifica solo con el ego, esa pequeña parte consciente que cree estar en control. Pero el ego es solo la punta del iceberg. Debajo está el inconsciente personal, todas las experiencias y emociones reprimidas. Y más profundo aún está el inconsciente colectivo, esos patrones universales que compartimos como especie. Jung lo llamó arquetipos: el guerrero, el sabio, el amante, el rey, la sombra, el ánima, el sí mismo. Estos arquetipos no son metáforas poéticas, son fuerzas reales que operan en tu psique. Cuando sientes el impulso de proteger a alguien débil, es el arquetipo del guerrero. Cuando sientes la necesidad de crear orden en el caos, es el arquetipo del rey. Cuando te enamoras y proyectas perfección en alguien, es el arquetipo del ánima o animus. Estos patrones te mueven todo el tiempo, pero si no los conoces, te mueven sin tu permiso. El peligro viene cuando te identificas con un solo arquetipo. El hombre que solo es guerrero se vuelve violento. El que solo es sabio se desconecta del mundo. El que solo es amante pierde sus límites. El que solo es rey se vuelve tirano. La salud psicológica es tener acceso a todos los arquetipos según la situación lo requiera. Ser guerrero cuando hay que defender. Ser sabio cuando hay que reflexionar. Ser amante cuando hay que conectar. Ser rey cuando hay que liderar. Pero esto requiere algo que pocos están dispuestos a hacer: enfrentar el proceso de individuación. Jung describió esto como el camino hacia el self, la totalidad psicológica, donde todas tus partes fragmentadas se integran en una unidad coherente. No es un camino cómodo. Implica crisis. Implica momentos donde tu identidad se desmorona. Implica noches oscuras del alma donde no sabes quién eres. Pero del otro lado de ese proceso está la verdadera fortaleza. Piensa en cómo se ve esto en la vida real. Un ingeniero de Querétaro, exitoso en su carrera, casado, con hijos. Desde afuera, todo perfecto. Pero internamente siente un vacío. Algo falta. Está viviendo la vida que se suponía que debía vivir, pero no la vida que realmente quiere. Ese vacío es el llamado del self. Es su psique diciendo: hay partes de ti que has abandonado. Hay potencial sin realizar. Hay caminos no explorados. Si ignora ese llamado, se deprimirá. Se volverá adicto al trabajo, al alcohol, a las aventuras extramaritales, cualquier cosa para llenar ese vacío. Pero si tiene el valor de escucharlo, entrará en crisis. Cuestionará todo: su carrera, su matrimonio, sus creencias. Y desde afuera, parecerá que está teniendo una crisis de mediana edad. Pero internamente, está respondiendo al llamado de individuación. Está reclamando las partes de sí mismo que sacrificó para encajar. Este proceso no es egoísta, es necesario, porque un hombre que no se conoce a sí mismo no puede realmente servir a otros. Sus relaciones serán proyecciones, su trabajo será compensación, su liderazgo será imitación. Pero cuando completa su individuación, cuando se vuelve completo, entonces puede realmente dar desde la plenitud en lugar de buscar llenar vacíos a través de otros. Jung advirtió que este proceso no sigue una línea recta, es cíclico, en espiral. Cada vez que crees que has terminado, aparece un nuevo nivel, una nueva sombra, un nuevo complejo, un nuevo desafío. Y eso es lo hermoso. Nunca terminas de conocerte porque siempre estás evolucionando. La pregunta no es si llegarás a la meta. La pregunta es si estás dispuesto a caminar el camino toda tu vida. Ahora, el mundo moderno te ofrece atajos, terapia express, retiros de fin de semana que prometen transformación, pastillas que eliminan la ansiedad. Pero ningún atajo puede reemplazar el trabajo profundo. Jung era claro: la psique no puede ser engañada. Puedes reprimir, puedes distraer, puedes medicar. Pero si no haces el trabajo de integración, todo volverá. Más fuerte, más oscuro, más destructivo.
El hombre que evita su individuación eventualmente se fragmentará. Tendrá una vida externa que no coincide con su realidad interna, y esa disonancia lo enfermará. Lo verás en su cuerpo, en sus relaciones, en sus adicciones, porque la psique siempre encuentra la manera de hacerse escuchar. Si no la escuchas voluntariamente, te obligará a escucharla a través del sufrimiento. Pero el hombre que abraza el proceso, que acepta las crisis como parte del crecimiento, que está dispuesto a morir psicológicamente muchas veces para renacer más completo, ese hombre se vuelve inquebrantable, no porque nada lo afecte, sino porque ha navegado sus propias profundidades tantas veces que ya nada lo sorprende. Ha visto su propia oscuridad y no le tiene miedo. Ha integrado sus contradicciones y se ha vuelto completo. Eso es lo que Jung llamaba el hombre individuado. No es el hombre perfecto, es el hombre completo. Tiene acceso a su ira y a su compasión, a su miedo y a su valentía, a su egoísmo y a su generosidad. No está en guerra consigo mismo. Todas sus partes están integradas en servicio de su self verdadero. Y cuando ese hombre entra a una habitación, se siente, no por carisma superficial, por presencia, por totalidad. Así es como te vuelves intocable en un mundo caótico, no evitando el caos externo, sino ordenando el caos interno. Cada crisis que integras te hace más fuerte. Cada sombra que reconoces te da más acceso a tu poder. Cada complejo que comprendes te libera de patrones destructivos. Y eventualmente, llegas a un punto donde el mundo puede arder a tu alrededor, y tú permaneces centrado, porque tu centro ya no depende de circunstancias, es tu self realizado. Jung pasó décadas estudiando esto, trabajó con cientos de pacientes, exploró mitologías de todas las culturas, estudió alquimia, religiones, sueños, locura, y todo lo llevó a la misma conclusión. La tarea fundamental del ser humano es volverse completo, no exitoso, no admirado, no poderoso en términos mundanos, completo, porque solo desde la completitud interna puedes realmente vivir. Todo lo demás es supervivencia disfrazada de vida. Así que la pregunta que Jung te haría no es qué quieres lograr, es quién necesitas convertirte para estar completo. ¿Qué partes de ti has rechazado? ¿Qué sombras niegas? ¿Qué arquetipos reprimes? ¿Qué potencial no has reclamado? Porque hasta que no respondas esas preguntas y hagas el trabajo interno correspondiente, estarás construyendo castillos en la arena. Cualquier éxito externo será frágil, porque no está sostenido por una estructura interna sólida. El proceso de individuación es el trabajo de una vida, pero es el único trabajo que realmente importa, porque todo lo demás, tu carrera, tus relaciones, tu legado, es la expresión de quién eres internamente. Y si internamente estás fragmentado, dividido, en guerra contigo mismo, eso se reflejará afuera sin importar cuánto trates de ocultarlo. Pero si internamente estás completo, integrado, en paz contigo mismo, también se reflejará. Y esa es la verdadera autoridad que nadie puede quitarte. Vives en una época donde la emoción es moneda de cambio, donde la indignación es rentable, donde la distracción está diseñada científicamente y donde la atención es el nuevo campo de batalla. Cada notificación es una prueba de tu autocontrol interno. Cada opinión que te provoca es una pequeña trampa para hacerte reaccionar desde tus complejos no integrados, para hacerte sangrar energía psíquica. Y por eso, esta filosofía no es antigua, es urgente. Ser consciente, integrado y estratégico no es alguna elección estética de desarrollo personal. Es supervivencia psicológica. Si puedes mantenerte completo mientras el mundo se fragmenta en histeria colectiva, te vuelves raro. Y la rareza en este contexto es poder. Comienza pequeño. No anuncies cada insight que tienes. No expliques cada emoción que sientes. Observa más de lo que hablas. Cuando algo te provoca, resiste el reflejo de reaccionar. Pregúntate primero, ¿qué complejo está siendo activado? ¿Qué sombra está tocando esto? Cuando algo te halaga, resiste la urgencia de creerlo completamente. En ambos momentos, pruébate a ti mismo. ¿Puedo permanecer centrado? Entrena tu conciencia como un músculo. Deja que el silencio interno sea tu primer lenguaje. Programa tiempo para desaparecer. Sin teléfono, sin ruido, sin validación externa. Y observa cómo tus pensamientos se agudizan cuando no están siendo ahogados por estímulos constantes. El hombre que puede pensar sin audiencia se vuelve imparable porque cada movimiento que hace nace de claridad interna, no de reacción a presiones externas. Esto no es desapego de la vida, es dominio sobre ella. Mientras más controlas tu estado psicológico interno, menos puede alguien controlar tu dirección.
Y eso es lo que realmente significa la libertad psicológica, no la ausencia de miedo o dolor, sino la decisión de permanecer íntegro a pesar de ellos. Así que camina conscientemente, observa profundamente, actúa deliberadamente. Y cuando el mundo intente fragmentarte, cuando las crisis externas presionen, cuando tus propios complejos se activen, respira una vez. Y muévete como un hombre que ya ha descendido a su propio infierno y regresado con las llaves del reino interno. Si este mensaje te encontró en el momento correcto, recuerda, los que se elevan no gritan sobre su transformación, construyen en silencio interno. Suscríbete no por contenido, sino por profundidad psicológica. Y la próxima vez que la vida pruebe tu integridad interna, haz una pausa, desciende a tu centro e integra lo que surge. Porque ahí, en ese espacio interno que has conquistado, vive el poder que ninguna circunstancia externa puede tocar. Esa es la ley del poder interno de Carl Jung, y ahora es tuya.